Bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad desde San José, Costa Rica, y para toda la sociedad latinoamericana. Compartimos el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico. Buenas noches, hoy martes 17 de diciembre. Estamos en nuestro último episodio del año, el tercer episodio de la segunda temporada de Hablemos de Libertad. Les queremos agradecer por su audiencia a lo largo del año. Estamos desde San José, hoy John Fonseca y Dani Pérez. Mucho gusto tenemos un gusto de tenerlos hoy escuchándonos. Vamos a hablar de un tema muy polémico, muy relevante que se ha venido hablando no solo en Costa Rica, sino también en toda Latinoamérica, lo que es el último año y los últimos años, que es el tema del aborto. Costa Rica recientemente, para los que nos escuchan de otros países, en lo que fue el viernes anterior, se firmó la norma técnica para el aborto impune. Básicamente en Costa Rica, desde los años 70, en la Constitución se tenía la normativa donde se permitía, o por así decirlo, no se perseguía a la mujer por abortar en casos donde su salud o más claramente su vida estuviera en peligro, ¿verdad? Recientemente se hizo esa norma y ya se pasó a través de un decreto ejecutivo. Básicamente el Poder Ejecutivo está legislando directamente sobre este tema y hoy queremos tocar no esa parte jurídica directamente, sino el tema filosófico y todas las implicaciones de lo que los que están a favor del aborto libre o que se escudan en la famosa salud de la mujer para estar a favor de un aborto impune nos quieren decir. Dani, bienvenido. Muchas gracias, John, por la oportunidad, por invitarme a este programa. Para mí es un privilegio y totalmente listo para poder hablar de este tema tan polémico. Dani, uno de los primeros puntos que estábamos conversando y que me gustaría que hablemos es en el tema de la humanidad. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se determina que se es humano, verdad? Muchas veces oímos de las personas que están a favor del aborto decir que hasta que se nace se es humano. O sea, básicamente que una vez que usted sale de su madre es humano, pero un segundo antes no lo es. ¿Cómo está eso, Dani? Bueno, la mayoría de los progres usan ese argumento de que hasta que no se nace no es humano, que lo que hay en el vientre es un conjunto de células. Bueno, les tengo una noticia. Todos los seres humanos somos conjunto de células. La diferencia es si yo tengo más células posiblemente que el no nacido, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, si la mayoría de los progres admiten la teoría de la evolución como cualquier persona con pensamiento, o como la mayoría de las personas con pensamiento científico. Habrán algunos que no están a favor de la teoría, como en mi caso, que le encuentro fallas, pero igual ese no es el punto. Pero si esos progres están a favor de la teoría de la evolución, y la teoría de la evolución dice que tienen que pasar millones de años para que una especie pase a otra, ¿cómo un ser puede evolucionar en 9 meses en el vientre de su mamá y pasar de no ser humano a ser humano en el momento que nace? No tiene sentido. Claro, ahí hay un punto muy importante y de hecho yo he visto, no sé si vos también lo notás, una evolución en los argumentos que van teniendo para defender algo que es indefendible, ¿verdad? Antes era simplemente el tema de la ciencia, como lo planteabas, de que no se nacía. Ya en otros países, Estados Unidos por ejemplo, hay lugares donde ya se ha permitido inclusive lo que le llaman el aborto extrauterino, ¿verdad? O sea, para no llamarlo asesinato, lo llaman aborto extrauterino, que es nace y unos segundos después lo pueden todavía matar, digamos. O sea, básicamente creo que en Nueva York fue donde se legisló al respecto y ya, digamos, cada vez vemos como lo que se decía hace muchos años, que era lo que querían y que decían, no, eso no es lo que queremos, vemos cómo se va convirtiendo. Por eso es importante en Costa Rica y en los países que no ha pasado aún una ley pro aborto, de hablar de todos estos temas, ¿verdad? Hay uno que me llama mucho la atención y es como tratan de deshumanizar a la criatura que está en el vientre materno al decir que los bebés no nacidos no tienen conciencia o son simplemente ahí como una pelota de células que está dentro de un líquido y simplemente es como una planta, no sé, o peor aún, como una piedra, digamos. El problema es que la conciencia es una propiedad que es contingente, puede tenerse, puede no tenerse. Por ejemplo, cuando vos estás dormido, un sueño muy profundo, vos estás inconsciente. Cuando vos caes en un coma o te llevas un golpe muy fuerte en la cabeza, vos puedes quedar inconsciente. ¿Será que en ese momento dejas de ser humano por el hecho de no tener conciencia y alguien te puede matar y alegar que como vos estabas inconsciente no eres humano? La conciencia es una propiedad y
Lo que es ser humano no se puede basar en propiedades, atributos, se tiene que basar en la esencia de ser humano. Y el punto de partida donde yo comienzo a ser ser humano es en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan y se forma lo que es el cigoto, con un ADN único, diferente, ¿verdad? Y totalmente, o sea, irrepetible. Claro, y ahí, ahora que hablaste, justamente que mencionaste cuando uno está dormido o algo así, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una persona en coma, verdad? O sea, simplemente está en coma y matémosla. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que vuelven y se reactivan una vida prácticamente igual que la que tenían, verdad? Y simplemente no es como que la conciencia es un botón que se apaga y se prende, verdad? Hay un tema muy interesante con respecto a esto, ¿sí? Hay algo, Ben Shapiro decía que imagínate que si nosotros nos horrorizamos cuando una persona puede volver del coma y a pesar de eso se le desconecta, en el caso de un bebé, que se supone que es inconsciente, un no nacido, nosotros sabemos cuál es ese tiempo en el que va a estar en el útero, sabemos que son 9 meses, y a pesar de todo se le está desconectando, se le está matando. Es un mayor escándalo todavía. Sí, imagínate, porque hay gente que ha estado 12 años, o sea, han habido casos de récord, que no se sabe y aún así la gente dice, no, mira, es un familiar. Ahí creo que de hecho, me parece haberlo escuchado, no sé si fue ese mismo de Shapiro, que decía, lo que pasa es que a la persona que está en coma se le quiere dar una historia y unas vivencias y relaciones con otras personas, pero al no nacido como que es más fácil deshumanizarlo porque todavía no ha vivido, por así decirlo, ¿verdad? Algo interesante porque estamos hablando de enfermedades también, y es el tema de qué pasa cuando un niño viene con una enfermedad, y hay de todos, ¿verdad? Ya la ciencia médica ha logrado inclusive determinar o lograr quitar algunas desde el momento durante el embarazo, ¿verdad? Inclusive hay operaciones que se hacen dentro del útero materno. Pero ¿qué pasa con enfermedades como, por ejemplo, algunos síndromes? Ya hay países donde casi que se quita por completo, ¿verdad? Los bebés que nacen con este tipo de síndrome de Down y otros tipos de enfermedades que le llaman, inclusive a veces dicen que no son compatibles con la vida, pero hay bebés y hay casos de bebés que nacen y terminan teniendo una vida mejor que la que se esperaba, ¿verdad? Los progres nos dicen que esos niños ni siquiera deberían de venir para evitar un sufrimiento y usan un montón de excusas al respecto. Ese es un argumento que intenta venderse como una falacia de misericordia, en apelar a las emociones. Mira, pobrecito, ¿cómo vos estás de acuerdo en que un niño venga así a sufrir al mundo? Pobrecito, él se va a sentir una carga. Eso es falso. Cuando una persona nace con una enfermedad, él no conoce otra cosa que en su enfermedad y nace adaptado a eso. Por ejemplo, una persona ciega no sabe qué es tal cosa como la vista y nace adaptado a eso. En el fondo se esconde un egoísmo, un narcisismo, de que yo en realidad soy el que voy a sufrir porque lo voy a tener que cuidar por el resto de mi vida y por lo tanto no quiero que nazca. Entonces, detrás de ese falso sentimentalismo lo que hay es un gran egoísmo y una gran maldad. Claro, y eso muchas veces, que es lo que vemos en este tipo de defensores de lo justo, entre comillas, no son ellos los que están sufriendo o pasando esta situación, sino que quieren, por así decirlo, sentirse ofendidos por causas ajenas, ¿verdad? Yo normalmente no lo cuento, pero un ejemplo, digamos, mi hermano de el año y medio, casi los 2 años, tiene diabetes y él no tiene conciencia de no haberla tenido, o sea, no tiene memoria de no haberla tenido. Entonces siempre nos preguntaban de qué difícil para un niño, ¿verdad? No conocer los confites y un montón de cosas que no podía comer. Y yo le decía, no, más bien, él es súper saludable por el hecho de que él tiene que llevar una alimentación y unos tiempos de comida preestablecidos que casi que todos los humanos deberíamos de tener, o sea, todos deberíamos de tener una buena dieta y comer un montón de cosas bien, ¿verdad? Pero él lo hace obligatoriamente, pero como lo ha hecho siempre, él no conoce otra forma de verlo, ¿verdad? Aunque nos vea a nosotros viviendo diferente, no es algo que a él le molesta, ¿verdad? Ahora, John, que vos mencionas esto, hay otro argumento progre que tiene que ver con las enfermedades, que podemos matar 2 pájaros de un tiro ahí. Los progres dicen que con un cigoto o un feto que está en el vientre de su mamá o un no nacido de 4 meses para abajo todavía no siente. Y un organismo que no siente no es un ser humano, por lo tanto se debería de abortar. Ahora, hay una enfermedad que se llama SIPA. Esta enfermedad es un trastorno en el que la persona no puede sentir dolor. De hecho, las personas se pueden quemar la piel, se pueden desgarrar y ellos no sienten nada porque es una enfermedad del sistema nervioso. Entonces, ¿será que esas personas que tienen SIPA no son seres humanos? ¿Se les debería de abortar entonces? Bajo ese sentido, deberíamos de abortar a esas personas, ¿verdad? Devolviéndole el mismo argumento a ellos. Sí, imagínate, sí, he escuchado esa enfermedad, inclusive ellos tienen que hasta revisarse los ojos diariamente
porque no sienten ni siquiera como el movimiento de los ojos, es una cuestión muy extraña. Y suelen tener un montón de accidentes mientras se van, conforme van acostumbrando a ese padecimiento. Aquí viene otro tema, no directamente relacionado con las enfermedades, sino como por así decirlo con las propiedades o características del género, ¿verdad? Y es el famoso, eso ya es, para mí yo lo veo como un intento simplemente de callar a un grupo, ¿verdad? Pero el famoso, si no tiene útero, no opine. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es un argumento tan absurdo como decir, si vos no sos muerto no puedes opinar sobre la medicina forense, porque la medicina forense trata sobre las personas muertas. Si vos no sos animal, no puedes opinar sobre lo que es la veterinaria, no podrían haber veterinarios. ¿Y cómo es posible que hayan ginecólogos hombres, verdad? Si la ginecología trata sobre la mujer, o sea, o un pediatra actualmente no es un niño, por lo tanto tampoco debería de hablar sobre los niños. O sea, es un argumento que si le aplicamos una reducción al absurdo, un reductio ad absurdum, el argumento simplemente queda ridiculizado y se ven sus falacias. Sí, y para ellos, bueno, para ellas y ellos, porque también hay un montón de progres que no tienen útero, que simplemente no aplica para otros campos, ¿verdad? No, si uno como hombre dice, es que esto está muy pesado o tal tareas de hombres, entonces ahí eso es machismo, porque no pueden haber tales tareas de hombres, pero sí pueden haber temas que solo las mujeres pueden hablar, digamos, no tiene sentido. O es como dice, o es parejo para todos o no es parejo para nadie, ¿verdad? De hecho, no sé si vos viste una foto hace un tiempo que andaba circulando en internet de un progre que tenía un cartel que decía aborto para chicks trans. Ah, sí. O sea, él es un hombre que se autopercibía como mujer y estaba pidiendo aborto. Entonces, en esos casos, él sí podía hablar. Sí, además lo vacilón es todas estas situaciones que han venido ocurriendo por entre comillas, avance de la ciencia médica y mucha parte retroceso del pensamiento humano. Cuando vemos parejas de hombre y mujer, que uno se percibe como mujer y el otro como hombre, y entonces sale el periódico, hombre queda embarazado, ¿verdad? Bienvenidos a Juegos Mentales. Sí, y uno se queda ahí como, santo, que estaban hablando, quién era quién en esta relación, ¿verdad? Inclusive hay un caso muy famoso en internet de un muchacho que hizo toda la transición a mujer, es más bien una mujer que hizo toda la transición a hombre y luego ya y casos de que se arrepienten de lo mismo, ¿verdad? Entonces tratan de nublar la realidad. Y la mayoría se arrepiente. Sí, la mayoría se arrepienten. De hecho, más temprano estaba hablando con un compañero de trabajo de eso, que decía de un caso de un familiar y que la mayoría sufren eso, de que después de un montón de tiempos de hormonas terminan queriendo quitarse la vida, lamentablemente. Hay un tema muy particular que va relacionado con del útero. Como las mujeres son las únicas que tienen útero, ¿verdad? Aunque algunos digan que eso es seguro machismo, porque también los trans y no sé qué. Dicen que como es el cuerpo de la mujer, ella puede decir sobre ella, porque básicamente el feto es un tumor, ¿verdad? Así lo ven. ¿Qué nos puede decir sobre este particular? Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, estoy de acuerdo no. Estoy de acuerdo en que la mujer puede hacer ciertas cosas con su cuerpo. Puede depilarse, puede teñirse el pelo, puede hacerse una liposucción, puede ponerse pechos, trasero, ¿verdad? De hecho, nosotros los hombres no nos enojamos con que las mujeres se hagan retoques. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de un bebé, no se trata del cuerpo de la mujer, se está desviando la atención, ¿verdad? Es una falacia clara de desviar la atención. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene el mismo ADN de su mamá, tiene un ADN totalmente distinto, totalmente diferente. Entonces aquí ya estamos disociando la realidad porque no estamos hablando del cuerpo de la mujer, el bebé no es un órgano. Si se trata del cuerpo de la mujer, quien muere sería la mujer. Pero se muere un ser humano totalmente diferente y no veríamos a feministas pidiendo aborto si se tratara del cuerpo de la mujer. Sí, de hecho, y ese argumento lo usan mucho porque dicen, ok, con esto automáticamente ya los hombres no pueden opinar y de paso, bueno, cuando una mujer opina en contra igual le van a caer, ¿verdad? Entonces no es real ni siquiera el tema de que solo se preocupen por eso. De hecho, cuando una mujer opina en contra del aborto de una vez, que está siendo manipulada por hombres, está siendo manipulada por la iglesia y etcétera, ¿verdad? O sea, no es un tema sobre la verdadera decisión del cuerpo, sino un totalitarismo de ellas sobre qué se puede y qué no se puede hacer con el cuerpo. No,
Otro punto importante, no es verdad que vos puedas hacer todo lo que quieras con tu cuerpo, vos no puedes andar chingo por la calle, te van a acusar de exhibicionismo, vos no tenés derecho a amputarte los brazos o el derecho al suicidio tampoco. Entonces no es verdad que vos puedas hacer todo lo que quieras con tu cuerpo, es totalmente falso. Bueno, y le pongo un ejemplo muy claro de algo que ellas mismas atacan. Por ejemplo, si una mujer sale en la Fórmula 1 como modelo de Fórmula 1, por así decirlo, ganándose dinero por salir ahí de modelo, está mal, está siendo explotada. Pero si va y aborta a un niño de 6 meses, está bien. O sea, ¿a qué punto hemos caído, verdad, en eso? Hay una contradicción ahí. Definitivamente, y algo más que viene relacionado con eso, que las apelaciones a la lástima ya sabemos que son de las primeras páginas del menú progre, ¿verdad? Apelar a la lástima y a la victimización. Cuando hace esta misericordia, totalmente. Definitivamente, y hay una muy clara que de hecho yo hace poco estaba buscando en internet y me di cuenta que, digamos, existe desde bastante tiempo atrás y existía en otros casos, por ejemplo, con otras enfermedades donde decían que si tal cosa no sucedía, igual iba a pasar clandestinamente. Por ejemplo, ha sido el argumento en casos de drogas, ha sido el argumento en casos de armas, de muchos tipos, inclusive. Este es el argumento más claro, que hasta películas hay. Ese es el que me pareció muy curioso, porque hay muchas películas pro aborto, inclusive hay una costarricense que se me va el nombre en este momento, disfrazan un poco ese tema de: mira, se hace el aborto clandestino, la mujer yo me acuerdo de haber visto una hasta en el colegio, que la mujer básicamente daba a entender que le metieron paraguas y que así era como abortaban, ¿verdad? Entonces el tema es, si no se legaliza y se hace además gratuito, ¿verdad? Pagado por el sistema público, en el caso de Costa Rica, la caja, miles de mujeres van a morir. ¿Cuál sería el punto ahí? Bueno, eso es un argumento totalmente falaz, porque el hecho que algo sea clandestino no significa que se deba legalizar, ¿verdad? El hecho que algo sea ilegal, que sea clandestino, no significa que se va a legalizar. Es como que yo diga, mira, tenemos que legalizar los asaltos porque los asaltantes están muriendo clandestinamente y para evitar más muertes de asaltantes, mejor legalicémoslo. El hecho de que un delito se haga clandestinamente no deja de ser menos delito porque se intente legalizar y hacer público. Por lo tanto, el argumento es totalmente falaz. Y algo muy importante que yo una vez le comenté a un amigo que estaba, según él, defendiendo esto, y yo le dije, yo entiendo que vos te sentás afectado por la lástima, pero si es clandestino, ¿de dónde sacan las estadísticas? ¿De dónde sacan los datos de 500,000 personas? O sea, una vez vi en el caso de Argentina que daban cifras de clandestinidad de abortos que equivaldría como a si abortaran a la población de Argentina cada 10 años, ¿verdad? O sea, era una exageración que implicaría como que todas las mujeres han abortado 3 veces en su vida, ¿verdad? Inflan las estadísticas para que la gente diga, bueno, sí, hagámoslo legal y no va a faltar quien diga, sí, mejor hagámoslo legal para que aborten menos, ¿verdad? O sea, porque no va a faltar quien se va a sentir identificado con esa lástima. Otro punto ahí de lo que queríamos ver del tema de las estadísticas, que bueno, ya sabemos que las manipulan y mienten, y así como sucede en otros temas, simplemente la tiran al aire y todos los que siguen la corriente la difunden y se convierte en una verdad de tanto repetir, ¿verdad? Y simplemente la táctica de propaganda nazi, ¿verdad? De repetir 1000 veces una mentira para que se convierta en una verdad. Entonces, sí, queríamos... bueno, hay algún tema muy importante, ahora que estamos hablando de estadísticas y de ciencias. La ciencia, digamos, tanto que ellos apelan a la ciencia en temas de evolución, ¿cómo puede ser que la ciencia no haya demostrado cuándo comienza la vida, verdad? Que eso es un argumento que lo repiten siempre. Sí, ese es un argumento que ellos dicen, que la ciencia no ha demostrado cuándo comienza la vida, por lo tanto, el aborto todavía es un tema debatible y vos no puedes tener una posición contundente al respecto. Claro, se están refutando porque ellos están intentando dar una posición absoluta o contundente al respecto cuando no se puede, ¿verdad? Entonces, por otro lado, la genética y la embriología han demostrado que en el día 1, cuando el espermatozoide y el óvulo se fusionan y sale lo que se llama el cigoto, 23 cromosomas por parte de cada uno de los papás, ¿verdad? Ya se forma un nuevo ser humano, ¿verdad? Único, irrepetible, y que a partir de ese día va a comenzar un desarrollo totalmente normal hasta el día en que se muera. Entonces, precisamente, que la ciencia ha demostrado, eso lo podemos ver en varias revistas de embriología, que la vida humana comienza en la concepción. De hecho, es un tema interesantísimo. A mí
Recientemente me pasaron un montón de videos médicos que, bueno, uno queda sorprendido de las implicaciones que eso trae. Después de publicar el podcast en la página Hablemos de Libertad, les vamos a publicar ese video, pero básicamente se ve de una clínica de inseminación artificial como en el momento en que sí se logra concebir uno de los óvulos, se prende como una luz, digamos, todo el resto de la plaqueta esta están oscuras y sucede una luz, ¿verdad? Algo así como si entrara un alma a esa nueva célula, digamos, ya en el momento de que se está dando la vida, ¿verdad? Es algo impresionante realmente. De hecho, aquí dice que la revista de Development, bueno, ya no dije nada, me enredé, perdón, de Developing Human, dice, es una revista en biología, ¿verdad? El desarrollo humano comienza en la fertilización, el proceso en el cual un gameto macho, espermatozoide, se une con un gameto hembra, ovocito, y forma una sola célula llamada cigoto. Esta célula altamente especializada y totipotiente marca el principio de cada uno de nosotros como un individuo único, y eso lo dice la embriología. Claro, imagínate, o sea, para todo lo demás usan la ciencia para tratar de ocultar y de enredar, y a veces de dar un punto, a veces válido, ¿verdad? Pero en este caso, automáticamente la ciencia tiene 300 años de atraso, ¿verdad? Para que vean que uno no puede apoyar la ciencia. Y de hecho, el siguiente punto va a ir de la mano. Como ellos se dicen defensores de la ciencia, usan este otro tema. Curiosamente, ya vimos que niegan la ciencia en este caso, pero en el siguiente dicen no imponga su moral religiosa, ¿verdad? Automáticamente, como si el tema de defensa de la vida fuera únicamente religioso. Bueno, yo creo que todo ser humano tiene una moral religiosa, ya sea con Dios o sin Dios, y el progresismo tiene como punto de partida de que Dios no existe y por lo tanto la religión no se debe mezclar en la política, pero ellos sí mezclan ateísmo y mezclan progresismo con la política. Ahora, aquí no estamos hablando de religión, ¿verdad? No estamos diciendo que como la Biblia dice que la vida inicia en la concepción, por lo tanto se debe defender la vida desde ese punto, no. Aquí estamos apelando a la genética, a la embriología, a la biología, de que el ser humano comienza la vida en la concepción desde el día 1, cuando se unen el gameto macho con el gameto de la hembra, ¿verdad? Y llega a ser lo que nosotros conocemos como cigoto. Perfecto. Algo más, digamos, que lo usan como un argumento casi que moral, relativo a el hombre o la figura que está prohibiendo el aborto, está forzando a la mujer a tener un hijo no deseado. O sea, ese hijo no es deseado y como tal la mujer puede abortarlo. Este es un tema que usan mucho y lo hemos visto mucho. Conforme las sociedades van permitiendo las leyes de aborto, ya estos temas que son, por así decirlo, los más polémicos, ya se descaran, ¿verdad? Inclusive vemos a Paola Vega decir, bueno, esto es un paso hacia la dirección correcta. O sea, porque la dirección correcta para ellos es el aborto libre y gratuito. El problema con esto es que tener licencia para matar a una persona por el hecho de no ser deseada, nada más pongámonos a pensar, ¿cuántas personas conocemos nosotros que no nos caen bien, que no son personas deseables para nosotros? Eso significa que los podemos matar por el hecho de que no sean deseables para nosotros. Ese es el mensaje que le estamos lanzando a la sociedad. Un sentimiento no debe servir para fundamentar una ley, y en este caso, un sentimiento negativo como es que una persona no sea deseable para nosotros. Y a mí me parece sorprendente, digamos, el poder, el ellos no sentir esa disonancia, ¿verdad? De poder usar la palabra no deseado para un ser humano y luego llamar racista, clasista, xenofóbico a todo el que diga algo, aunque no sea de odio contra otra persona. Un ejemplo, yo puedo decir que tengo dudas sobre leyes migratorias, soy automáticamente xenofóbico, pero puedo decir que no deseo a un ser humano y entonces lo matamos. Yo no puedo decir que las personas de tal raza tienen ciertas características diferentes porque soy racista, pero sí puedo decir que no deseo a este chiquito y lo matamos, ¿verdad? Porque es un bebé en formación. Yo puedo decir que la gente pobre se comporta así o la gente rica se comporta así y soy un clasista, pero si digo que matemos a ese bebé está bien, ¿verdad? Entonces, si no se contradice no es progre. Sí, muy claro. De hecho, ellos, digamos,
para mí los progres, el cerebro de los progres es como el estómago de una vaca, tienen 4 compartimentos, digamos. O sea, en vez de tener un solo cerebro como los demás, lo tienen partido en varias partes y que ninguna está interconectada, ¿verdad? Entonces les permite en unas cosas pensar de una forma y en otras pensar lo contrario y vivir su contradicción feliz de la vida, ¿verdad? Viene un tema muy polémico que no podemos dejar de lado, y es porque es el más usado cuando ya ven de que la persona no cae entre sus argumentos, ¿verdad? Y es el de el aborto por violación. De hecho, el otro día recordaba con un amigo cómo en el debate, un debate presidencial en 2014, uno de los candidatos le pregunta al otro sobre el aborto y la respuesta automáticamente fue: yo tengo una hija, ¿qué haría usted si su hija la violaran, verdad? ¿Qué podemos hablar de esto, Dani? Aquí tengo una información muy interesante. Aquí dice que según el Instituto Guttmacher, que es un instituto que recopila estadísticas de abortos en los Estados Unidos, solamente el 1% de los abortos ocurren por causa de una violación sexual o incesto. Ahora, supongamos que podamos considerar un aborto por violación, pero veámoslo desde ese punto de vista. Primero, entendamos como justicia el hecho de darle a cada persona lo que se merece. En un caso de estos de violación tenemos 3 protagonistas: el violador, la mujer que ha sido violada y el no nacido que viene en camino. Al violador, ¿qué justicia le damos? Cárcel. A la mujer, ¿qué le damos? Ayuda psicológica, moral, espiritual, legal, médica, entre otras. Y al niño, ¿qué le damos? Le damos la muerte. Ahora, ¿es eso justo? Cuando al violador ni siquiera por ley lo podemos matar, deberíamos de matar al niño no nacido que no ha hecho nada. El aborto por violación no es absolutamente justo. Es correcto, y la justicia parte de ese punto muy claro, digamos, de compensar a las partes, ¿verdad?, que fueron afectadas. Y ahí justamente, bueno, han habido propuestas muy polémicas en otros países y que yo diría que no tienen del todo un error, ¿verdad? Y es el de la castración química. Hay países donde se aplica una castración química al violador porque se sabe, bueno, hay bastantes pruebas de que la conducta, digamos, de una persona que viola es una conducta que se va a repetir, ¿verdad? O sea, que la persona no se le quita con que le ponga una pena, sino que en la cárcel lo va a repetir y si sale de la cárcel lo va a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, se le quita ese impulso químico a hacerlo, ¿verdad? Ya la persona no siente placer, no siente deseo sexual y ya no lo vuelve a hacer. Pero ¿cómo solucionamos esto? Matando a una persona que no ha nacido, ¿verdad? O sea, no soluciona. Es como que, por ejemplo, se metan a robar a mi casa y mi solución sea matar al hijo del ladrón. Sí, okay. Porque él se metió a robar a mi casa. O alguien me cobró 1,000 colones de más, me estafó, ¿verdad? Y yo voy y le mato a la mamá. Y ya es porque tenía que cobrarme las cosas. O sea, estamos retrocediendo a los tiempos donde era el famoso ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero a un punto todavía más extremo de yo voy a ver qué es lo que me parece justo, y si me parece justo matar a tal, lo hago, ¿verdad? Estamos cayendo a ese punto. Dani, la verdad muy interesante, digamos, todas esos puntos que hemos visto. No sé si nos quieres dar unas conclusiones, ya que el tema está da para mucho hablar, la verdad. Bueno, con respecto a ese último argumento por violación, podríamos dar el bebé en adopción. De hecho, el propio padre Sergio Valverde de Asociación Obras para el Espíritu Santo dijo hace poco: traigan sus niños que nosotros aquí los cuidamos. Entonces ya hay una persona que está dispuesta a hacerlo. Entonces, si vos estás embarazada y ves que la mejor solución para eso es matarlo, consideres mejor darlo en adopción y así te libras de un delito. Y para finalizar, aquí un argumento que me dio un amigo que es médico, que es muy bueno. Él es de la página Fides el Ratio, es un amigo de México, se llama José María Dorantes, que él dice lo siguiente: a priori aceptamos que los humanos tenemos derechos fundamentales como los expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por su carácter universal, estos derechos no pueden estar fundamentados en características variables de los seres humanos. Por ejemplo, yo no puedo fundamentar mi concepto de humanidad en características variables como, por ejemplo, el color de piel, el color de los ojos, el color del cabello, o que tenga conciencia o no tenga conciencia, como lo hacen los abortistas, que dicen que si un ser humano no siente o no tiene conciencia o esto, no es un ser humano. El concepto de ser humano no se puede fundamentar en características variables. Eso significa que hay cosas que son verdad en mí hoy, que también lo fueron en el momento de mi nacimiento, en el momento de la concepción, y que van a seguir siendo verdad hasta que yo me muera. Lo anterior me indica que mi color de piel no es parte de esas cosas porque es variable. Mi piel puede cambiar, ya sea por una enfermedad o por lo que sea. Son propiedades contingentes, pueden variar de una a otra. ¿Cuáles son características que todos los seres humanos tenemos en común y que nunca van a variar? Número 1.
soy un sistema biológico vivo. Número 2, tengo una identidad genética propia. Número 3, mi información genética determina que soy parte de la especie humana y también todos mis rasgos en situaciones normales, de modo que yo podría modificar dichos rasgos artificialmente o por accidente, pero mi ADN seguirá teniendo la información de mis rasgos naturales, color de ojos, cabello, color de piel. Este sistema biológico, que soy yo, internamente siempre está buscando subsistir y desarrollarse como todo ser humano, y soy la clase de ser que es capaz de desarrollar y manifestar capacidades cognitivas psicológicas si las condiciones apropiadas y existentes, además del tiempo necesario, me son provistos. Estas 5 cosas tenemos en común todos los seres humanos, y esas cosas las tenemos presentes desde el momento de la concepción. Por lo tanto, es mi esencia y no las propiedades lo que determinan si yo soy ser humano o no soy ser humano. Perfecto, agradecerte por esa conclusión, sin duda alguna fulminante, y la podemos extrapolar a que usemos ese argumento en contra, digamos que estamos en contra de eso y automáticamente hacemos lo que hicieron los nazis con los judíos, ¿verdad? O los esclavistas con los negros en su momento, ¿verdad? Le quitamos ciertas propiedades para que ya la persona, lo que se llama la deshumanización, ¿verdad? Básicamente le quitamos su característica humana a alguien para que no suframos tanto al matarlo o al hacerlo sufrir. De hecho, decía Ben Shapiro que tenemos que tener mucho cuidado dónde vamos a trazar la línea de humanidad, porque lo que para nosotros puede ser un argumento a favor, después se nos puede volver en contra también. Es correcto, sin duda alguna, y es muy importante no caer en esas mismas contradicciones progres, ¿verdad? Más bien agradecerles a todos ustedes este año de escucha, ya en nuestra segunda temporada, retomamos el próximo año, les invitamos a compartir este podcast, a darle like a la página Hablemos de Libertad. Dani, un gusto haberte tenido. Igual, John, muchísimas gracias por la oportunidad, es un placer compartir con vos, un saludo a todos los oyentes y de verdad que es un privilegio estar aquí en Hablemos de Libertad. Muchas gracias, les deseamos feliz Navidad y un próspero 2019. Bendiciones. Bendiciones.